Pili. Son pequeños filamentos hechos de una proteína llamada pilina, presentes en la membrana de algunas bacterias, en las bacterias parásitas. Los pili tienen función de fijación en las bacterias que presentan procesos de conjugación, un tipo de reproducción sexual para intercambiar genes. El pilum sexual funciona como un conducto que mantiene unidas a las bacterias y por donde se intercambia el ADN bacteriano, mecanismo de supervivencia que se activa en situaciones de estrés ambiental. Los pili son similares a los flagelos, pero un poco más acortados. Lisosomas. El lisosoma es una vesícula membranosa que contiene enzimas hidrolíticas que permiten la digestión intracelular de macromoléculas. Son organelos esféricos o ovalados que se localizan en el citosol, de tamaño relativamente grande. Los lisosomas son formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi. En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales en todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido eran muy variables. Se encuentran en todas las células animales. Los lisosomas tienen una estructura muy sencilla, semejantes a vacuolas, rodeados solamente por una membrana. Contienen gran cantidad de enzimas digestivas que degradan todas las moléculas inservibles para la célula. Los lisosomas primarios son orgánulos derivados del sistema de endomembranas. Cada lisosoma primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi, con un contenido de enzimas hidrolíticas sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso. En el aparato de Golgi, por transporte vesicular, sufren una glicosilación terminal de la cual resultan con cadenas glucídicas. Los lisosomas primarios contienen una variedad de enzimas hidrolíticas capaces de degradar casi todas las moléculas orgánicas. Los lisosomas secundarios tienen materiales en vías de digestión, además de enzimas. Son de mayor tamaño y contenido heterogéneo. Las enzimas lisosomales están latentes, solo se activan por rotura de su membrana, así tendrían un sustrato sobre el que actuar. Las membranas lisosomales son poco corrientes porque no solo resisten la acción de las hidrolasas, sino que también es impermeable tanto a enzimas como a sus sustratos. Las funciones de los lisosomas son digerir las sustancias que entran en la célula por endocitosis y transportan los productos finales de la digestión al citosol. Llevan a cabo la autofagia, que es la digestión de los orgánulos deteriorados. Implementan la autólisis, que es la digestión de una célula entera. Son responsables de la digestión extracelular. Los peroxisomas, también conocidos como microcuerpos, son orgánulos rodeados por una sola membrana. No poseen su propio genoma ni ribosomas adheridos a su estructura. Se encuentran en células animales y vegetales. Estos contienen una gran cantidad de enzimas denominadas oxidasas, necesarias para rutas metabólicas vinculadas con procesos de oxidación de biomoléculas o sustancias tóxicas. Los aminoácidos y los ácidos grasos pueden oxidarse en los peroxisomas como parte del metabolismo normal. Asimismo, en el hígado, los peroxisomas son muy abundantes, ya que ahí tiene lugar la detoxificación del alcohol y otras sustancias nocivas. Estos organelos poseen una enzima en especial, la catalasa, con la cual son capaces de eliminar un compuesto resultado de la degradación de sustancias tóxicas que es el peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en moléculas de agua y oxígeno. El centrosoma es un orgánulo celular libre de membranas. Debido a su función principal, es conocido como centro organizador de microtúbulos. El centrosoma, localizado cerca del núcleo, tiene dos componentes, un par de centriolos y el material pericentriolar. Los dos centriolos son estructuras cilíndricas, cada una compuesta por 9 tripletes de microtúbulos. El eje longitudinal de uno de los centriolos forma un ángulo recto con el eje longitudinal del otro. Alrededor de los centriolos se encuentra el material pericentriolar, que contiene cientos de complejos anulares formados por la proteína tubulina. Estos complejos de tubulina son los centros que organizan el crecimiento del uso mitótico, estructuras fundamentales para la división celular y también para la formación de microtúbulos en las células que no están en división activa. Durante la división celular,
Los centrosomas se replican de manera que las generaciones sucesivas de células conservan su capacidad de dividirse. Antes de conocer los hilos y los flagelos, tenemos que conocer su estructura. A menudo pensamos que las células son globos suaves y sin estructura, pero en realidad están altamente estructuradas de manera muy parecida al de nuestros cuerpos. Tienen una red de filamentos conocida como citoesqueleto, la cual no solo da soporte a la membrana plasmática y forma a la célula, sino que también ayuda a posicionar correctamente los orgánulos, proporcionando rieles para el transporte de vesículas, y permite que las células se desplacen. En eucariontes hay 3 tipos de fibras de proteína en el citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos son los más delgados, tienen un diámetro de alrededor de 7 nanómetros, unidos a una proteína llamada actina, combinados en una estructura que se asemeja a una doble hélice. Se le conoce también como filamentos de actina. Tienen direccionalidad, sus extremos tienen diferente estructura. Los filamentos de actino sirven como rieles para el movimiento de una proteína motora llamada miosina. También forma filamentos, debido a su reacción con la miosina. La actina está implicada en muchas funciones celulares que requieren movimiento. Por ejemplo, en la división celular animal, un anillo de actina y miosina pellizca a la célula hasta separarla en 2 células hijas. También son muy abundantes en las células musculares, donde forman sacrómeros. Cuando los filamentos de actina y miosina de un sacrómero se desliza coordinadamente entre ellos, tus músculos se contraen. Los filamentos de actina también sirven como pistas dentro de la célula para el transporte de cargas. Los filamentos de actina pueden ensamblarse y desmontarse con rapidez, lo que les permite jugar con un papel importante de la motilidad celular, como el desplazamiento de los glóbulos blancos en tu sistema inmunitario. Por último, los filamentos de actina tienen funciones estructurales esenciales en la célula. En la mayoría de las células animales podemos encontrar una red de filamentos de actina en la región más distal del citoplasma celular. Esta red, que está unida a la membrana plasmática mediante proteínas conectoras especiales, le proporciona forma y estructura a la célula. Ahora tenemos los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son un elemento del citoesqueleto hechos de muchas cadenas de proteínas fibrosas entretejidas. Como su nombre sugiere, los filamentos intermedios tienen un diámetro promedio de entre 8 y 10 nanómetros, un tamaño intermedio entre el de los microfilamentos y el de los microtúbulos. Los filamentos intermedios son 2 diferentes variedades, cada una hecha de un tipo distinto de proteína. Una proteína que forma filamentos intermedios en la queratina, una proteína fibrosa que se encuentra en el cabello, las uñas y la piel. Los filamentos de actina que pueden crecer y desmoronarse con rapidez. Los filamentos intermedios son más permanentes y juegan un papel estructural esencial en la célula. Aquí la diferencia. Están especializados para soportar la tensión y entre sus funciones se encuentran mantener la fórmula de la célula y anclar el núcleo y otros organelos en su célula. Microtúbulos. A pesar de lo micro en su nombre, los microtúbulos son los más grandes de los 3 tipos de fibras citoesqueléticas, con un diámetro aproximado de 25 nanómetros. Un microtúbulo está hecho de proteínas tubulinas organizadas para formar un tubo hueco, similar a un popote. Cada tubulina está compuesta de 2 subunidades. Los microtúbulos, como los filamentos de actina, son estructuras dinámicas. Pueden crecer y desmontarse rápidamente mediante la adición o remoción de las proteínas tubulinas. Al igual que los filamentos de actina, también presentan direccionalidad, lo que significa que sus 2 extremos son estructuralmente diferentes. Además de proporcionar soporte estructural, los microtúbulos tienen varias funciones más especializadas. Por ejemplo, forman rieles para las proteínas motoras llamadas kinesinas y dineínas, las cuales transportan vesículas y otros cargamentos en el interior de la célula. Flagelos, cilios y centrosomas. Los flagelos son estructuras parecidas a cabellos que se extienden desde la superficie celular y se usan para que toda la célula se desplace.
Los cilios móviles son similares, pero más cortos y usualmente más numerosos. Cuando las células con cilios móviles forman tejidos, el movimiento de batido de estos ayuda a mover materiales a lo largo de la superficie del tejido. Por ejemplo, los cilios de las células de tu sistema respiratorio superior ayudan a mover el polvo y las partículas hacia tus fosas nasales, a pesar de su diferencia de número y tamaño. Los flagelos y los cilios móviles comparten un patrón estructural común. La mayoría de los flagelos y cilios móviles tienen 9 pares de microtúbulos organizados formando un círculo, con un par adicional de microtúbulos al centro del anillo. En los flagelos y cilios móviles, las proteínas motoras llamadas dineínas se mueven a lo largo de los microtúbulos para generar una fuerza que hace que el cilio o flagelo se mueva. Las conexiones estructurales entre los pares de microtúbulos y la coordinación del movimiento de las dineínas permiten que la actividad de las motoras generen un patrón de batido regular. El cilio o flagelo tiene un cuerpo basal ubicado en su base. El cuerpo basal está hecho de microtúbulos y juega un papel clave en el ensamblaje del cilio o flagelo. Una vez que esta estructura ha sido ensamblada, también regula qué proteínas pueden entrar o salir. El cuerpo basal es un centriolo modificado. Un centriolo es un cilindro de 9 tripletes de microtúbulos unidos por proteínas de soporte. Los centriolos son más conocidos por su función en los centrosomas. Un centrosoma consiste de 2 centriolos en ángulo recto entre ellos y rodeados de una masa de material pericentriolar que proporciona sitios de anclaje para los microtúbulos. Los cilios y los flagelos son organelos móviles similares a los pelos que sobresalen de las células eucariotas. Las bacterias también tienen flagelos, pero estas son simples en relación evolutiva con sus contrapartes eucariotas. Ya que tenemos definido qué son los cilios y los flagelos, determinaremos ahora cada una de sus características por separado. Los cilios tienen 9 paquetes de microtúbulos externos y un par en posición central constituidas por tubulina. Estos se presentan en las membranas de los protozoarios y en el epitelio ciliado de las vías respiratorias superiores de los mamíferos. Tienen como función servir para la locomoción de los microorganismos ciliados para la movilización de materiales en organismos de animales superiores, por ejemplo, en los protozoarios para la captura de alimento. También, los cilios mueven líquidos y partículas a través de diversas vías en los organismos pluricelulares. Por ejemplo, en los humanos, el epitelio ciliado que recubre las vías respiratorias impulsa el moco y los detritos atrapados en él para alejarlos de los pulmones. Entonces, los cilios se mueven en forma de remo, es decir, en sentido perpendicular al mismo, o también llamado movimiento de poder. Ahora pasemos a los flagelos. Los flagelos, su estructura es filamentosa y más largas que los cilios. Su estructura es similar a la de los cilios, sin embargo, si realizamos un corte transversal de este, podemos observar que los flagelos de organismos procariontes tienen una estructura de 9 paquetes de microtúbulos externos, sin un par en posición central, y la proteína que las forma es la flagelina. Los flagelos de los organismos eucariontes, constituidos por tubulina, con 9 paquetes de microtúbulos y con un par en posición central, se localizan en los protozoarios. Los flagelos se mueven en forma de látigos, es decir, tienen un movimiento hacia adelante a lo largo de su eje a través de su desplazamiento. Un ejemplo de esto es la cola de los espermatozoides, que propulsa estas células hacia su entorno con el ovocito en la trompa uterina. También existen las anormalidades de los cilios y los flagelos, y estas proporcionan algunas enfermedades graves, como lo es el situs inversus. Este se presenta en personas con el síndrome de Cartier, que también se caracteriza por infecciones respiratorias y sinusales recurrentes e infertilidad en los varones. Cuando se descubrió que los espermatozoides inmóviles de estas personas tenían una estructura del axonema, según el paciente, los axonemas pueden carecer de las ramas externas o internas de dineína, de microtúbulos centrales o de las estructuras radiales. Estas personas sufrían infecciones respiratorias, lo que depende de la eliminación de detritos y bacterias por acciones de cilios del epitelio respiratorio e infertilidad masculina.
El plan corporal básico de un mamífero se establece durante la gastrulación gracias a una estructura llamada nodo embrionario. Cada célula que forma parte del nodo posee un cilio. Estos cilios tienen propiedades inusuales, carecen de los dos microtúbulos centrales, tienen una estructura axonémica 9+0. La rotación de los cilios nodales mueve el líquido circulante al lado izquierdo de la línea media del embrión, como se demostró mediante el seguimiento del movimiento en las cabezas fluorescentes microscópicas. Se propuso que el líquido extracelular movido por los cilios nodales tiene una sustancia morfogénitas, sustancias que dirigen el desarrollo embrionario, que se encuentran al lado izquierdo del embrión, lo que ocurre a la formación final de diferentes órganos a ambos lados de la línea media. Cuando los embriones se sometieron al flujo de líquido en dirección contraria a la que ocurre cuando el desarrollo normal de los embriones desarrollan inversos de la simetría izquierda-derecha, muchas células del cuerpo tienen un cilio primario único, no móvil, que carece de los microtúbulos y brazos de dieneína. Este cilio desempeña funciones importantes como antenas que perciben las propiedades químicas y mecánicas de los líquidos en los que se proyectan. La importancia de estos cilios se evidenció tras el descubrimiento de un par de proteínas de membrana llamada policitinas, que se localizan en la superficie de estos cilios renales, donde forman un canal de iones calcio 2+, las mutaciones en PKD1 y PKD2. Los genes que codifican las policitinas causan enfermedad renal poliquística, en la que los riñones desarrollan múltiples quistes que destruyen la función renal. Se cree que la PKD resulta de pérdida de la regulación de la división celular, porque los quistes se debían a un nivel anormalmente alto de proliferación de las células epiteliales que recubren parte de los túbulos renales. Se piensa que las mutaciones en las policitinas alteran la respuesta de los cilios primarios al flujo de líquido, lo que ocasiona un trastorno en el flujo de calcio a través de la membrana ciliar. Esto a su vez altera la transmisión de señales del cuerpo a la célula y el núcleo resulta una proliferación celular anormal. La importancia de los cilios en el desarrollo humano se ha hecho aún más evidente por la reciente revelación de que el síndrome de Bardet-Biedl es causado por mutaciones en uno o varios genes que intervienen en el ensamblaje de cuerpos basales y cilios. Las personas afectadas por Bardet-Biedl tienen una variedad notable de anormalidades que incluyen polidáctica, que son dedos adicionales en las manos o los pies, el situs inversos, obesidad enferma, enfermedades renales, defecciones cardíacos, retrasos mentales, anomalías genitales, degeneración, retina, pérdida auditiva y olfato.